Bueno, amados hermanos, hemos estado enfocándonos en este versículo las últimas 2 semanas, en las 2 partes que vimos. Esta es la tercera parte de este estudio. Ahora, quiero hacerles saber que en la primera semana vimos lo que es la marca de la bestia, porque aquí está hablando que en los últimos tiempos, antes y cuando el anticristo tome control, completo control. Por esto es que usted ve que todas las cosas alrededor del mundo está cambiando y está guiándose hacia estos puntos. Y Dios lo ha revelado ya a sus discípulos. Y dice que va a haber un gobierno, va a haber una bestia, anticristo. Y este hombre va a tener un muy mal espíritu, que la Biblia lo llama el espíritu de anticristo. Y va a tener este espíritu. Y esto es lo que estamos viendo. Vamos a retroceder a ver un poco para los que no han estado en las semanas anteriores. Si usted los quisiera ver, están ya subidas en el YouTube. Pero para ver, cuando vimos qué era la marca de la bestia, vimos, si vamos a la primera imagen, vimos que la marca de la bestia viene a ser tecnología que viene a ser en forma de un microchip. Y esta tecnología puede ser localizada por medio del satélite, y mucha gente va a ser forzada por ley a tener esto implantado en su mano derecha o en su frente. Así como antes ponen microchips en los animales, también los van a querer poner en la gente. Y esto supuestamente tiene que ser para parar muchos problemas y crímenes en el mundo. Por eso mucha gente va a amar esto. Pero la gente que conoce su Biblia, los hermanos fieles al Señor, van a conocer que dice la Biblia que los que toman la marca en su mano derecha y en la frente están tomando el lado del anticristo y ya no tendrán oportunidad para salvación del alma. Y la Biblia nos dice esto bien claro. Por esto es que avisamos, anunciamos estas cosas. Y usted ve allá que este microchip es como la medida de un grano de arroz y puede ser inyectado en la mano. Y hemos hablado cómo toda la tecnología está trabajando en eso del internet y todo. Va a ser interconectado y va a tener como un sistema de barcode para poder identificarlo únicamente. Cada uno va a tener uno únicamente. Y eso es lo que vimos al principio. Y el versículo que vimos al principio decía que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Y se hace la marca porque está representado con el número de la bestia, que es el 666. Y eso lo vamos a ver en un momento. Ahora, cuando vemos eso, también vimos la parte 2. Ahora, si regresamos al versículo 17 del Apocalipsis capítulo 13, allí vimos también qué es el nombre de la bestia. Porque lo describe como una bestia, porque verdaderamente es una bestia, es una criatura espiritual, es prácticamente un demonio de alto rango. Y cuando vimos qué es el nombre de la bestia, vimos muchos ejemplos, pero podemos identificarlo como el carácter de lo que aquella persona va a tener, de lo que va a hacer. Eso es lo que nos muestra, y vemos que ese carácter de esa bestia era algo que guía a la gente, a unos sin saberlo y otros que ya después lo saben, y al saberlo empiezan a meterse más ahí. Pero lo guía a la gente a lo que se llama satanismo, y eso es una religión, los que creen en Satanás y lo adoran a Satanás. Pero hay mucha gente que escoge a Satanás, pero no creen que él existe. Pero el enemigo de un lado o del otro siempre los tiene a su lado, pues. Así que cuando vemos un poquito de la escritura en Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32, la Biblia nos da una clara descripción del tipo de carácter que lleva
Este tipo de gente que se ponen al lado del mal, al lado del diablo, y este es el tipo de carácter, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Cuando habla acerca de la avaricia, hay gente que no están contentos, no están satisfechos con lo que Dios les ha dado, sino que quieren más y no pueden terminar de saciarse aquella avaricia. Dice, murmuradores, son detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Ahora, este tipo de carácter, hay gente que existe que son así hoy día, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Encuentran placer cuando ven a otro que hace esto y le dan el dedo arriba y le dicen, eso es bueno. Se regocijan en lo malo y lo bueno lo rechazan. Este es el tipo de carácter, del comportamiento, tipo de persona, este espíritu de anticristo que está creando las mentes en la gente, mucha gente en el día de hoy. Por eso vemos que mucha maldad se está levantando, porque hay gente que sin saberlo tienen esta naturaleza que están adoptando de este carácter de lo que tienen los mismos satanistas. Y muchos pueden decir, no, pero eso no es así, pero la Biblia lo dice bien claro. Si usted ve la palabra Satán, eso quiere decir adversario, eso quiere decir llevar la contraria, y quiere decir esa rebelión. Así es que todo lo que Dios dice, Él es lo opuesto. Si es que no hay forma como se puede engañar a un cristiano verdadero que conoce la palabra. Porque aunque ellos traten de hacerse como buenos, la Biblia nos muestra y dice que por sus palabras, por sus hechos, por sus frutos los conoceréis. Y eso lo vimos en la segunda parte. Y cuando vemos la imagen, ¿se acuerda de esta imagen que vimos en segunda parte? De aquel carácter en aquella muchacha que ella, antes de Cristo, ella no creía ni que el diablo existía, sino que ella era atea, y de ese carácter de rebelión contra toda la religión, ella se metió a la música mala del mundo, las drogas, fornicaciones, todo esto es la vida, y se empezó a vestir de esta forma. Y ella después se dio cuenta, ya cuando estaba en el Señor, ya cuando después vino a Cristo, que era una adoradora del diablo, aunque no creía ni que el diablo existía. Porque el adorar al diablo, el dar adoración a algo, no quiere necesariamente decir que usted se está postrando hacia eso físicamente y adorándolo, sino que usted puede estar haciendo las cosas y estar adorando aquello. Usted puede ser un ídolo de algo sin tener una estatua. Y todas estas cosas que nosotros hemos leído, la malignidad, soberbios, desobedientes a los padres, todo esto vemos el carácter de mucha gente. Y los jóvenes están perdiéndose en todo esto, hermano. Y por eso el anticristo está preparando ese tipo de carácter para que cuando venga poder el anticristo a reinar este mundo por 7 años, que Dios va a permitir, porque su palabra se tiene que cumplir, porque Dios no miente, hermanos. Y así como Dios ha dicho que va a pasar, va a pasar. Y por eso estamos viendo que todo esto está dándose, y Dios nos dice, ¿verdad? Cuidado, todo esto viene, alerta. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, recibimos el Espíritu Santo de Dios, el Señor nos ayuda a llegar al final. Ahora, esto es como nosotros podemos identificar el nombre de la bestia, porque ese nombre es lo que hace a vivir en esa persona, esa imagen de esa bestia. Y lo que vamos a ver en este día es sobre el número de la bestia. Cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, en este versículo, este es después del 17, hermanos, porque en el 17 decía,
que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que en esta noche vamos a ver qué es el número de su nombre. Y cuando vemos el versículo 18 nos va a dar más acerca de lo que está hablando. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número, mire, está diciendo que esta bestia, este anticristo, lo está identificando con un número. Y dice, si usted cuenta este número, o si usted cuenta el nombre, y va a llegarse a este número, y su número es 666. Así que ahí tenemos 666. Estamos viendo eso, hermanos, porque vamos a meternos para explicar esto. Así es que cuando nosotros estamos viendo sobre este nombre, sobre este número, que hay un nombre que le va a dar esa cuenta de ese 666. Y podemos nosotros ver eso y decir, bueno, ¿cómo vamos a agarrar un nombre y ponerle un número? ¿Cómo es eso? Déjeme explicárselo. La Biblia, en el Antiguo Testamento, usted sabe que la Biblia está en dos partes. Todos los profetas, todo lo de Génesis a Malaquías, tenemos 39 libros, que es el Antiguo Testamento. Y eso nos enseña antes de que Cristo vino a la tierra. Por eso se llama el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Pero después, todo lo que es de el Evangelio de San Mateo a Apocalipsis, hay 27 entre libros, cartas y el libro de Apocalipsis hay 27. En toda la Biblia 66 libros. Ahora, y en el Nuevo Testamento hay 27. Pero ¿qué pasa ahí? El Antiguo Testamento está escrito, la mayoría, en el lenguaje hebreo. Acuérdese que Dios escogió al pueblo judío por medio de Abraham, le dio la promesa, le dijo que de la promesa que iba a estar en Isaac, de Isaac a Jacob. Jacob tuvo sus 12 hijos, después fue llamado Israel. Ahí están los patriarcas. Después tenemos todos los judíos que existen hoy, que la nación de los judíos de Israel viene de esa descendencia. ¿Estamos entendiendo eso? Y esta gente hablaba hebreo. Ahora, el Nuevo Testamento estaba escrito en un dialecto griego que se llamaba Koine griego. Y es un poquito diferente al griego de lo que existe hoy. Pero el Nuevo Testamento fue en el griego Koine. Así es que cuando nosotros vemos eso, acuérdese que era al pueblo judío que Dios vino, que Dios usó para escribir la Biblia, para ser inspirados y hablar la palabra que Dios les había dado. Ahora, el lenguaje hebreo es un lenguaje, así como hay otros en el antiguo, lenguajes que eran sofisticados en una forma donde las letras del alfabeto eran representados con números. Voy a darle un ejemplo aquí. Esto que usted ve, esta letra aquí, es el alfabeto hebreo. Y estamos viendo que son letras, como decir A, B, C, D. Pero esto es diferente porque ellos no tienen 26 como se tiene, digamos, muchos otros. Pero en cada una de estas letras del alfabeto tienen como un peso, un pesar de un número que va junto a eso. ¿Estamos viendo eso, hermanos? Ahora, le hago la pregunta, ¿quién fue el que a quien se le dio la revelación? A través de Jesucristo, ¿a quién se le dio la revelación para el Apocalipsis? El libro del Apocalipsis, esa revelación se le fue dado al apóstol Juan. ¿Quién fue el apóstol Juan? Él fue un discípulo que estaba ahí, uno de los 12 discípulos directos de Jesucristo. Así es que cuando Jesucristo le da la revelación, él recibe esta revelación
Y por eso nosotros ahora tenemos el libro del Apocalipsis, 22 capítulos de él. Pero en esta revelación que él recibe, dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora, si usamos esto como una base y empezamos a ver que un hombre hebreo, un hombre judío, con un pensamiento de judío, porque acuérdese que el Nuevo Testamento fue escrito en un griego koine, pero el hombre que recibió la revelación era un hombre judío. Y cuando nosotros vemos que un hombre judío recibe esta revelación, hermanos, él prácticamente está poniendo un nombre de más o menos esos tiempos, porque acuérdese que en esos tiempos donde cuando él estaba viviendo, el apóstol Juan, los judíos no eran libres, estaban bajo la esclavitud, estaban bajo tributo de Roma, el imperio romano que había conquistado el conocido mundo entero en ese momento. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, estaban todavía ellos bajo el reinado del imperio romano. Los judíos tenían que pagar tributo a César. Usted se acuerda que en la Biblia había un momento donde vinieron a Jesús y le decían, es lícito para que nosotros paguemos a César tributo, pero ellos lo hacían con maldad porque querían acosarlo en sus palabras y acusarlo con los autoridades romanos. Y él le dijo, ¿quién tiene una moneda? Le dieron una moneda del dinero romano y le dijo, ¿cuál es la cara de inscripción que está aquí? Y la gente le dijo, César. Y él les respondió, pues dele a César lo que es de César y dele a Dios lo que es de Dios. Así que la nación judía estaba bajo tributo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermanos, que en ese tiempo, cuando Juan recibe la revelación, él está recibiendo que este número 666 cuenta un número de un hombre específico, y te voy a mostrar cuál era ese hombre. Aquí, este era uno de los Césares, que era un título, un emperador romano de los muchos que había, que se llamaba Nero César Augustus. Pero principalmente este número, el Nero César, también se conocía como Nerón Kaiser. ¿Y por qué le estoy mostrando esta imagen? No es solo porque él fue el único César. Es como en el mundo de hoy día. Tenemos como presidente o primer ministro, si él se muere o deja el oficio y se va de la oficina, otro toma su lugar. Y después le llaman a ese nuevo que toma el lugar, el oficio, primer ministro o presidente. Y en este tiempo había Césares. Y este se llamaba Nero César. Ahora, el libro de Apocalipsis fue dado la revelación de lo que Jesucristo le dio al apóstol Juan. Y el apóstol Juan se aseguró de que se escribió en el lenguaje que era más común en ese entonces, que era en un lenguaje que era koine griego. Ahora, la gente que está recibiendo esta carta, este libro, hay judíos que lo están leyendo y él ha puesto como un rompecabezas aquí. Y en este rompecabezas, aunque está escrito en el lenguaje griego, pero los judíos que todavía estaban bajo tributo, bajo el imperio romano, ¿verdad? No iban a poder hablar libremente así y decir, este tal Nero es anticristo. ¿Ve? Es como decir, si yo recibo algo aquí y estamos nosotros bajo persecución, hay matanzas y hay bastantes cosas sucediendo, y una persona que se levante solo a hablar así y escriba un libro de esos, inmediatamente hay una persecución que lo quiere parar, que lo quiere quemar aquellos libros y no lo... Así que este apóstol apóstol Juan, hermanos,
fue llevado y fue dejado en la isla de Pasmos, hermanos, por predicar el evangelio. Así que en vez de decir, este hombre Nero es anticristo, él es el anticristo. Pero fíjese, porque como Dios es tan soberano, inteligente, de todo, hermano, sabiendo todas las edades, Dios usó este ejemplo de este hombre para llevar algo aún en nuestros días, porque este hombre no terminó todo ahí. Había algo que tenía, porque acuérdese que el anticristo, el espíritu de anticristo es un espíritu, es una bestia que no ha muerto, todavía está. Y este hombre tenía algo que la Biblia quiere que nosotros sepamos, porque eso todavía está hoy en día. Aunque este hombre está muerto, pues. Cuando nosotros vemos el carácter que vimos en Romanos, cuando leímos esto, vamos a ver esto un poquito más a detalle. Cuando Juan habló eso, vamos a ver ahora, mire, este hombre, Nero César, cuando vemos estas letras aquí a la izquierda, es el nombre de Nerón César en el hebreo. Y cuando nosotros agarramos el espesor de los números que tiene cada una de esas letras, que es en el hebreo, pues nosotros podemos ahora calcular, podemos contar a través de ese nombre, que ese nombre fue escrito, conocido en judío, y venimos a topar con el número 666. Estamos viendo eso, hermanos. Estamos viendo eso. Así que cuando nosotros podemos entender esta parte, esas letras que están ahí, que son hebreas, dicen Nero César. Si vamos de regreso a donde estábamos antes, usted va a ver que cada una de esas letras representa un número. Cuando regresamos, vemos allí esos números comparándose a las letras y le viene a dar el número 666. Ahora, ¿por qué es que este número está identificando hacia este hombre? Acuérdese en la parte 2 de este estudio que hemos visto, qué es lo que quiere decir tener ese nombre y qué representa tener ese nombre. Es tener aquel carácter, aquel espíritu de anticristo en la persona. Y sabe que en la historia, este hombre, en la historia del imperio romano de los Césares, él era uno de los peores. Le voy a dar un poquito acerca de conocer de lo que este hombre hacía, porque este era un hombre de poder, este era un hombre de que tenía, mire hermanos, en ese entonces había muchos países que estaban bajo tributo por medio del imperio romano, y este hombre era como decir tener un gobierno mundial de ese entonces. ¿Qué eran las características que este hombre tenía? ¿Qué es lo que este hombre hacía? Y usted puede ver esto en libros de historia o lo puede ver en el internet y posiblemente encuentra más cosas que lo que yo le voy a mostrar hoy por casos de tiempo. Pero me voy a ir al punto, porque esto tiene que ver, hermanos, con lo que por qué a este hombre se le está apuntando como el 666 anticristo. Porque usted puede decir que este hombre estaba borracho de poder. Usted se puede imaginar a alguien que está viendo todo a Roma. Usted imagínese que usted está encargado de toda Australia. Y usted dice, bueno, esa ciudad ya no me gusta como se mira. Mejor la voy a quemar y la voy a hacer de nuevo. Este hombre quemó la ciudad principal en Roma. 2/3 partes quemó. Es como decir, ya no me gusta este arte como se mira, yo lo voy a quemar. Y fíjese que ni le importó sus propios ciudadanos. Empezó a quemar la ciudad con toda la gente adentro.
que murió a través del fuego, del humo y de los edificios que se les caían encima. Y en vez de que todo el mundo se va en contra de él, todos sus ciudadanos, empezó después a señalar a los cristianos y dijo que eran los cristianos los que habían empezado el enciendo. Son los cristianos porque ellos son los que predican que cuando Cristo venga va a destruir todo con fuego. Ellos son los que han destruido a Roma. Así es que utilizó esta situación para manipular la mente de la gente, para que la gente tenga razones para señalar a los cristianos. Estamos hablando de los cristianos de ese tiempo. ¿Qué hicieron con ellos? Los agarraron por los números, familias, hombres, mujeres, hijos y todo. Los metían al Coloseo. ¿Para qué lo usaban el Coloseo en ese entonces? Que usaban para los gladiadores, lo usaban para la gente que se mataban entre ellos mismos por deporte de ellos, para entretenimiento. Es como decir, si usted se va al estadio de estos tiempos, usted se va ahí, estamos en el tiempo de Roma, ahí no están jugando fútbol, ahí está gente que está matándose, sacándose su vida y todo, con espadas, con muchas armas, para entretener a la gente. Y estas son las cosas que hacían, pero cuando a los cristianos los metían ahí, les sacaban leones para que se los comían, dejaban a los leones que aguantaran hambre para que se los comieran a la gente, los crucificaban, los mataban a espada, los mataban a torturas, los mataban a crucificándolos. Y usted ve que cuando este hombre, Nero César, mientras que se quemaba, ardía en fuego Roma, este hombre en una arpa estaba cantando una alabanza, una canción. Y este es el tipo de carácter que este hombre tenía, que la gente puede describir a este hombre como narcisista o un tipo de loco. Y este hombre también tenía varias mujeres, pero para poder entender qué tipo de característica, él mató a su esposa, dándole puntapiés varias veces mientras ella estaba embarazada. La mató a ella y mató al hijo. Mató a su propia madre también. Le había dado un tiempo a ella para reinar, mientras él se tomó se puede decir unas vacaciones, pero mató a su mamá también. ¿Y qué más hacía? Cuando él tenía una fiesta así con su pueblo, su gente, sus generales, los más cercanos, y él tenía así una fiesta, digamos, de comida para la cena, es como decir, aquí si está oscuro vamos a encender las luces. ¿Sabía lo que este hombre hacía? Él agarraba a los cristianos, los amarraba en postes y los encendía en fuego, y ellos servían, ese fuego encendido servía como las luces mientras él comía con la gente que estaba allí. Este César se ponía ropa de animales y se iba a las prisiones y violaba a los hombres, las mujeres, los prisioneros. Y no importaba si eran hombre o mujer. Así que usted puede ver esta mentalidad de una bestia, mentalidad de alguien con un espíritu de bestia, que trabaja como una bestia, porque un hombre tiene razón, pero este hombre había perdido toda razón. Y este es solo un ejemplo de muchas cosas que este hombre, Nero César, hacía. Así es que cuando vemos esta característica, podemos ver, hermanos, que hay una característica. ¿Se acuerda? Cuando vimos la segunda parte de este estudio, vimos que la característica de la persona sin Dios, que esa persona se piensa que es mejor que un animal, pero se piensa que es otro tipo de animal sofisticado. No le importa si hay un Dios, porque no quieren creer que hay Dios, se crean ateos, y esta característica después no cree que hay juicio, no hay el cielo, no hay infierno, no hay nada, y esto se pierde en los deseos carnales. Y ese tipo de carácter es lo que vemos en el mundo hoy en día, cuando la gente que tiene poder o autoridad, y aún gente que no tiene poder y autoridad, pero no quiere a Dios en su vida y quiere creer mejor que es un animal o sofisticadamente tipo de animal, y quiere hacer las mismas cosas, se va por ese mismo camino, hermanos. Y se van en la misma cosa.
Porque sin Jesucristo, sin Dios en nuestra vida, la gente se puede hacer verdaderamente peor que un animal, peor que una bestia. No es que nosotros venimos de una bestia, de un animal, no venimos de un mono. Pero la gente que no quiere a Dios se da completamente su mente al control del diablo, del enemigo, del mal espíritu, y él no te va a llevar a hacer nada bueno. Ahora, ¿por qué es que el número 666 es caracterizado con este hombre? No es que él es el único anticristo. Acuérdese que el espíritu del anticristo ha estado desde que Jesucristo vino a esta tierra. Desde que Jesucristo vino y trajo salvación a esta tierra, él siempre ha tenido el enemigo que tener algo para estar a la contra de eso. Y por eso surgió ese espíritu de anticristo. Porque cuando la Biblia dice que el que niega que Jesucristo vino de carne y sangre aquí a la tierra, estuvo entre nosotros, es anticristo. Y hay muchos anticristos que han salido de la tierra. Y hay gente que fíjese que ellos no quieren ni tener nada de conocimiento de que ni se les hable ni de Dios en su mente. Ni mención de Dios, de nada. Ahora, no para asustarlo, porque esto no es para asustar a nadie. Pero la palabra de Dios es poderosa. Revela. Y sabe que el imperio romano, ¿sabía usted que no fue destruido? Todas las otras naciones, todos los otros imperios fueron destruidos por otro imperio. Por ejemplo, el imperio de Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor y otros reyes que vinieron. El reinado de Babilonia fue destruido, conquistado por Media Persia. Media Persia fue después de los años conquistado por Grecia. Usted se podrá acordar que después de Media Persia vino Alexandro el Mago, Alexandro Magno o Alexandro el Grande. En la historia está que se había dicho que este hombre había conquistado a los 25 años prácticamente todo el mundo de ese entonces. Pero Dios ya ha describido todo eso en Daniel. Todo esto. Pero ¿qué pasó? Que después de esa nación, de ese imperio, los grecios fueron después conquistados por el imperio romano. Con el imperio romano vino a ser que cuando se quebró el imperio griego, eso se quebró en 4 cabezas, se puede decir, que habían 4 generales, y uno de ellos que se empoderó mucho encima de los demás vino después a formar el imperio romano. Pero el imperio romano nunca fue conquistado por otro, sino que cambió en un sistema religioso. ¿Y sabe qué salió de eso? Surgió el sistema de el imperio papal, del papa, de la iglesia romana. Porque cuando el imperio romano no fue conquistado por otra nación, sino que estaba destruyéndose entre sí mismo. Estaba que por las políticas estaban destruyéndose sí mismo, y por eso algo tuvo que hacer para cambiar y sobrevivir. Y le voy a mostrar unas cosas también, porque el Papa tiene este nombre. ¿Se acuerda cuando hablamos que para los judíos el sumo sacerdote tenía que tener un nombre a su frente que decía santidad a Jehová? Pues el Papa también tiene un cierto nombre por el cual se identifica, que es Vicarius Filii Dei en el lenguaje latino. Y el Vicarius Filii Dei quiere decir estas palabras como decir el sustituto o en el lugar del Hijo de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a Pedro, le dijo, te doy las llaves del reino? Y también le dijo, cuida de las ovejas.
Y ellos pues han creído de que, bueno, de Jesús se la pasó a Pedro, de Pedro se la pasó al primer papa. Y después del apóstol Pedro, pues ellos ahora son los que están en puesto de terminar o seguir el trabajo de Jesucristo aquí en la tierra. Y usando el sistema mismo, digamos que tiene el alfabeto, tiene un número. En el latín también se usa un sistema similar, y cuando uno pone ahí eso de Vicarius Filii, sale 666 también. Y uno dice, bueno, pero por qué es eso que ahora está saliendo otro 666? Usted se va a dar cuenta que 666 salen muchas cosas. Sabe que ese microchip, ese nombre de la bestia, eso del barcode, tiene 666 también, pero está como escondido, y ese es otro estudio que lo vamos a hacer después para explicar cómo sacan eso en ese sistema, que le van a poner eso de esa identificación única en el microchip. ¿Cómo es que sacan 666 ahí? Ahí eso lo vamos a explicar en otro estudio. Pero en esto de Vicarius Filii, ahí saca el valor de lo mismo, 666. Y ellos están diciendo que están en el lugar del Hijo de Dios, sustitutos por medio del Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Así que es como decir, el trabajo que se sigue haciendo aquí en el lugar de esa autoridad de Jesucristo, ellos están diciendo que ellos tienen esa autoridad. Pero ahí estamos viendo que esos números están dándose a 666 también. Mire, este trago, se puede decir que este tipo de jugo o bebida, mejor dicho, esta bebida que es muy popular, que mucha gente lo toma, que se llama Monstruo, y tiene como que si un monstruo, ¿verdad?, con sus aruñas, ha aruñado ahí. Pero cuando vemos, comparándolo al alfabeto hebreo, vemos que ese es el 6, y hay 3 de esos. Tenemos 3 seises que están escondidos ahí. Pero claro, no te lo van a dar así claramente, sino que te lo van a poner en una forma diferente. Ahora, todo el que quiere seguir tomando eso, pues cada uno tiene libre albedrío para seguir tomando lo que ellos quieren. Pero 666 está como escondido en muchos lugares y muchas cosas que identifican muchas cosas, hermanos. Y está metido en muchas cosas, porque acuérdese que la Biblia dice que Dios nos ha enseñado a nosotros, que dice las Escrituras, que Satán, Jehová lo reprenda, es el Dios de este mundo, Dios con minúscula, porque Dios le ha dado un tiempo a él. El Dios Todopoderoso le ha dado un tiempo, pero él ya ha sido juzgado y va a tener su fin en el lago de fuego. Pero todo esto se está llegando a ese punto, al microchip, porque cuando después ya el dinero se acabe, todo se hace digital, todo dinero se hace digital, ya solo son números digitales, todo se va a interconectar por medio del internet, del 5G, 6G, y todo lo que usted se pueda comprar o vender, todo está interconectado con computadoras, con que sepan las entradas, las salidas y todo. Y vemos que 666 está envendado en todo. Ahora, ¿dónde va todo esto? Esto no es un punto de donde vamos a llegar a que la gente dice, ese es el anticristo. No, si el anticristo es un espíritu. Y es un espíritu que puede tomar control de muchas mentes a la misma vez. Que tiene una influencia sobre muchas mentes a la misma vez. Mire, la gente que es como decir, mire, nosotros como que tenemos a Cristo, no tenemos un espíritu diferente, tenemos el mismo Santo Espíritu. El mismo Santo Espíritu que ha dado a todo creyente. Así es que el mismo Espíritu de Dios nos trae a una unidad. No puede haber una división y decir que hay dos diferentes espíritus. Es un solo espíritu que nos ha dado a nosotros, a los hijos de Dios, y Dios es uno. No es 5 diferentes dioses, es un solo Dios. Por eso el espíritu es uno, y el espíritu nos une a él y a uno mismo, entre hermanos como uno. Pero cuando vemos el espíritu del anticristo como el diablo es alguien que quiere fingir y hacer todo lo que Dios hace, el anticristo es un espíritu
Se llama el espíritu de anticristo, que toma la mente de mucha gente, que los une a esa desobediencia a la palabra de Dios. Y esa es la característica que apunta. Lo apunta a esas personas que tienen esa característica. Y lo apunta a esa característica que estaba en Nero, César, la forma como él se comportaba, pensaba. Y es el carácter que mucha gente ahora está tomando, que no quieren arrepentirse de su pecado, gente que no quieren obedecer a Dios, gente que no quiere arrepentirse, gente que no quiere que el Espíritu more en ellos, el Espíritu de Dios, es decir. Así que la gente que no quiere a Dios es fácil para que sean engañados. Y mucha gente no se da ni cuenta. Como esa imagen de esa mujer que era, ¿verdad?, así gótica, pero después se hizo cristiana. Ella misma decía en lo que escribió, que ella no creía que el diablo era real. Ella creía que ella era atea. Y un ateo es alguien que declara, que dice que yo no creo que hay Dios, yo soy sin Dios. Ahora, gente que no quiere tener en su mente que hay Dios y quieren sacar a Dios de su mente, automáticamente el mismo mal espíritu lo va a manipular para que ellos lleguen a lo que es el satanismo, aunque no crean que hay diablo. Porque el camino, mire, es el camino de esa muchacha, que aunque ella no creía que había diablo, aunque ella no se prostraba ante ninguna imagen del diablo, o adoraba o hacía maldiciones del diablo, pero lo que sí, su carácter la llevó a ser una pura satanista, a comportarse como lo que hacen los satanistas. Así es que toman el lado espiritual, aunque no lo están adorando. Pero hay gente que sí se da cuenta que el diablo es real, y después lo empiezan a usar la Biblia, es decir, el libro satánico, mejor no le digo Biblia, pero el libro satánico, y usan eso para lanzar maldiciones y muchas cosas que ellos hacen de ahí. Pero fíjese que la gente que no se arrepiente de eso, aunque no esté postrándose ante el diablo, todavía se van al infierno. Por eso es necesario que se arrepiente las vidas. Esta muchacha explicó lo que ella tuvo que hacer. Ella dijo que paró el fumar, tomar, fornicación, la vida que llevaba, todo eso. Y había un cambio en ella. Y es el cambio que trae el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Ahora, hermanos, para no ir ejemplo tras ejemplo, porque podemos mostrar muchos ejemplos, pero hay un punto de todo esto, del número de la bestia, porque vemos ahí el número 666, que es dado a nosotros en la Biblia, y nos es dado con un específicamente, porque no solo es en la personalidad, sino que también está en la tecnología que estamos usando hoy día, en bebidas que se usan hoy día, en ciertas cosas que son promovidas hoy en día. Pero lo que tenemos que estar sabedores de, aunque está en muchas cosas, tenemos que estar sabedor de la cosa principal, que el microchip tendrá el 666 ahí. Usted no va a poder ver quizás que diga 666 físicamente ahí o escrito, pero está entremetido, escondido ahí. Y la Biblia nos dice a nosotros que no podemos tomarla porque ya no tenemos salvación. Pero este tiempo, hermano, es un tiempo de buscarle más, de prepararnos, ¿sabe qué? Antes de que el anticristo entre en total poder para hacerlo ley y a forzar a la gente a ponérselo, o si no los mata o los tortura, porque cuando el anticristo venga en poder, que es, digamos, tener un dominio de gobierno, de religión, uniéndolas todas. Por eso estamos viendo, él va a decir, vamos a abolir todo lo que es la venta de drogas ilegales, todo lo que es traficante de humanos, todo eso. Va a arreglar muchos problemas y la gente le va a gustar, este sistema. Y después, cuando diga que la gente que no se lo quiera poner, la gente va a estar ahí encima de uno, va a decir, ¿y por qué usted no lo quiere poner? ¿Y por qué no? ¿Qué es usted un terrorista? ¿Qué es lo que está escondiendo? Y van a lanzar una persecución como nunca antes.
Pero ¿sabe lo que viene antes de eso? Para la iglesia fiel, que Jesucristo ha prometido venir por su iglesia y llevársela. Porque aún eso conocido como el rapto, que también predicó Pablo, que él andaba predicando diciendo que va a haber la resurrección de los muertos y de los vivos. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellos cristianos fieles, aún los que ya han muerto en Cristo Jesús, como los discípulos de Jesús, como todos aquellos que han muerto por la causa de Cristo, los mártires del Señor, todos aquellos que han muerto en la historia por la causa de Cristo van a ser resucitados primeramente, porque Jesucristo, cuando Él regrese por su iglesia, va a resucitarlos, y los que están en vida en ese entonces van a ser cambiados, transformados sus cuerpos, a ser dados un cuerpo glorificado, para que juntamente con ellos nos encontremos con el Señor allá en el aire. Bendito sea el Señor. Porque todo esto está por darse, hermanos. De este lugar vamos a salir de aquí. Por eso es que Dios nos ha dado este tiempo para prepararnos. Porque después viene el reinado del anticristo. Pero ya está ese espíritu de anticristo agarrando fuerzas. Así es que nos ha sido dado a nosotros, hermanos, que lo busquemos, como Él dice, que escuchemos aquella trompeta cuando suene, cuando el Señor nos llame a su presencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Si es que ahora le quiero mostrar otra cosa. Este número 666, ¿de dónde viene? Porque ¿sabe qué? Todo lo que está en el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Todo lo que los discípulos de Jesucristo escribieron en el Nuevo Testamento están siempre apuntando al Antiguo Testamento. Siempre están apuntando, diciendo: en el Antiguo Testamento habló esta profecía, habla de Jesús, así vivió Jesús. Jesús dijo así, para que se cumpla esta profecía, para que se cumpla esto. Tiene que haber una referencia en el Antiguo Testamento, en los profetas, o en un lugar acerca del 666. ¿Sabe qué es lo que encontramos? Vámonos a esta cita bíblica, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Vamos a ver esto. ¿Usted se acuerda del rey Salomón? Rey Salomón, uno de los más ricos reyes de su tiempo, que Dios lo había bendecido en gran manera. ¿Y sabe qué va a encontrar? Que este hombre era bendecido de tanto que él tenía otras naciones que le daban tributo a él. Pero ¿sabe qué pasó con todo eso? Este hombre se fue por otro camino, por la apostasía. Se empezó a casar con mujeres que no eran judías. Se empezó a desobedecer la palabra, porque Dios les había dicho que no se casen con o tengan cosas con otras mujeres de otras naciones, porque ellas los van a desviar a sus dioses ajenos. Dice aquí: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Este hombre estaba recibiendo 666 talentos de oro, hermanos. Y eso era solo en un solo año. En ese entonces tenían plata, actual plata, pero plata era como nada para ellos, porque tenían tanto oro en ese tiempo que reinaba este rey. Pero aún con todo eso, se desvió del camino. Quebrantó muchas de las leyes de Dios. ¿Y por qué estamos viendo esto? Vamos a ver un versículo más. Segunda de Crónicas 9:13 dice: el peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro. Vemos eso. Ahí está el 666. Así que tengo que hablarle del dinero, hermanos. No le voy a pedir que por su dinero ni por su tarjeta crédito, no, pero yo tengo que hablar del dinero. Sí, hermanos. ¿Qué tiene el dinero que ver con el 666? Bueno, toda la tecnología que está siendo llevada a llevar el microchip, todas las otras tecnologías que están operando para unirse para este propósito, todo lo que usan el sistema en este día de tecnología, todo lo mueve el dinero. Uno mismo usa el dinero. El dinero no es nada malo, pero
hay algo que sí lo hace malo. Les voy a mostrar unas cosas del dinero. Vimos este ejemplo del 666. Ahora vamos a traer esto a unirlo. Vemos el carácter del anticristo. Vemos el carácter de alguien que no quiere nada que ver con Dios. Vimos esto ya en esto. Si ve usted el parte 2 de este estudio, usted va a ver eso más claro. Y el parte 1, cómo la tecnología lo está llevando. Tenemos muchas diferentes cosas que está llevándolo a un punto central para el microchip. Para que ya la persona que esté en el poder en ese entonces, que tenga ese espíritu de anticristo, va a tener todas estas armamentas en sus dedos para utilizarlos para hacer todo a lo más preciso y a lo más rápido, porque solo va a tener 7 años para reinar. Así que va a hacer las cosas a la pura y va a torturar a muchos que se van a quedar. Ahora, nosotros no decimos eso porque queremos que la gente se quede, sino que la gente decide quedarse a sí mismo. Yo no estoy aquí para decir usted se va a meter y yo no, o yo me meto y usted no. Dios decide a quién Él va a llevar. ¿Y cómo sabemos que nos vamos con el Señor? Porque en nuestro espíritu da testimonio con el Espíritu de Dios que somos hijos de Dios. Y sabemos también si el Señor está contento con nosotros. Y sabemos también que cuando leemos la Biblia van a haber cosas que nos dice a nosotros que no está bien en nosotros y tenemos que ajustar nuestra vida, hermanos, a la palabra. No tenemos que estar tratando de ajustar la Biblia a nuestra vida, sino que ajustar nuestra vida a las Escrituras. Así es como nuestra comunión va a crecer. ¿Qué tiene que ver todo esto con el 666? ¿Qué tiene que ver todo esto con el dinero? Vamos a ver, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Mire lo que le aconsejó, lo que le escribió en esta carta el apóstol Pablo a Timoteo. Le dijo a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Mire eso, el amor al dinero. Dice que esa es la raíz de todos los males. El cual codiciando a algunos, que gente que no está satisfecha con lo que tiene, que quiere más, se extraviaron de la fe. En otras palabras, yo te quiero a ti, Dios, pero también quiero el dinero. Quiero a Dios, pero también quiero tener 5 casas. Quiero a Dios. Pero, no podemos tener a las dos cosas. Yo no te estoy diciendo que trabajando es malo o teniendo dinero es malo. No, el amor al dinero es malo. Porque hay gente que a veces está teniendo un salario y pueden mantenerse con ese salario. No necesitan ir por más. Si uno tiene ya una casa, no necesita quizás otra casa. Y hay gente que a veces no ya es una necesidad, sino que ya es una codicia que quiere otra casa. Porque a veces agarrando esa otra casa quiere decir ya no venir a la iglesia. Teniendo esa otra casa ya quiere decir no orando todos los días. Teniendo esa casa quiere decir trabajando más de la cuenta y no teniendo tiempo para leer la Biblia. Así que esa casa me está costando, es donde estoy derramando todo mi amor y ya no se lo estoy dando a Jesús. ¿Ve eso? Así que el dinero en sí no es malo. Es un sistema creado por los hombres para comprar, vender y todo ello. Pero el tener el amor al dinero es maldad, es pecado. Dice que se extraviaron de la fe. Poco a poco se fueron para atrás y fueron traspasados de muchos dolores, porque ahora ya no sienten la presencia del Señor. ¿Cuánto tiempo ha sido? Ya no tienen comunión con el Señor. Ya no sienten que la oración le llega al trono del Señor y que la contesta. Así que ahora están en una decisión de mucho tiempo estar así. ¿Trabajo o Dios? ¿Trabajo o Dios? Ah, bueno, Dios quizás no es real, a saber, o bueno, me voy a trabajar en vez. Así es que la gente hace una decisión sin decirlo. Hay gente que dice, sí, este es mi Dios. No sé si usted ha visto a esa gente antes, que usted le trata de hablar de Dios y dice, Dios, no, este es mi Dios. Y señalan dónde está su cartera, dónde está la plata, porque te están tratando de decir que la plata es el Dios de ellos. Que Dios tenga misericordia de ellos. Pero ese es el consejo que el apóstol Pablo dio. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasó cuando Jesús estaba aquí? Este es un ejemplo de un hombre judío rico y joven.
tenía propiedades y muchos bienes, dice esta palabra. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ese es Jesús que le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mire que lo está llevando ahora a los mandamientos. Le está diciendo, sometete a la palabra, obedece. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Mire cómo lo lleva los 10 mandamientos. Que prácticamente hay como 610 o 13 mandamientos, pero Dios lo ha resumido en 10 y de 10 lo ha resumido en 2. Dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Es que ve, el joven le dice, yo he hecho todo esto. Mira lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígame. Mire eso. Ahora, yo quiero explicarle algo porque hay gente que puede decir, ¿cómo es que yo voy a vender todo lo que tengo? Especialmente si hay gente que tiene familia. Y si tiene hijos y van a decir, ¿cómo que yo me voy a vivir a la calle con mi familia, con mis hijos y voy a dejar a otra persona ahí en mi casa? Acuérdese, eso no está diciendo eso. Este hombre tenía posesiones, plural, propiedades. En esos entonces tenían bastante ganados. Él podía dar y todavía tener para sí mismo. Podía dar a los pobres y todavía poder tener suficiente para sostenerse a sí mismo. Pero mire qué pasó. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así que cuando vino a escoger entre todas sus riquezas, y Jesús le dijo, sígame. Era como decir, no pienso que pueda hacer eso. Es un paso de fe que uno tiene que tomar. Mire, este hombre tenía todas estas cosas, pero le faltaba esto. ¿Y qué tiene todo esto que ver? Vamos a ver un poquito más adentro. Mire lo que Jesús dijo en Lucas 16:13. Jesús lo dijo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En otras interpretaciones dice mamón. Pero la Biblia nos dice, no podemos tener a dos maestros. Estamos llenamente en uno o no estamos, o con el otro. Pero si queremos estar a medias, Jesús dice que no podemos estar a medias, porque ninguna persona puede tener dos maestros, o estamos aquí o allá. O si alguien trata de tener dos, siempre va a tener el problema de 60-40, porque no podemos dar 50 y 50, porque el uno nos va a demandar más y el otro lado nos va a demandar más, y uno solo se puede estirar hasta tanto, hasta que uno diga, no puedo. Solo puede dedicarse al uno. ¿Cuál va a ser? Así es que ese es un problema grande para la gente que tiene muchas riquezas y buenos. Es un problema grande. Por eso Jesucristo dijo en una parte de las Escrituras, dijo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y los discípulos le preguntaron, ¿quién puede ser salvo pues? Y Jesús le dijo, para el hombre esto es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Ahora, con decir eso, hay gente que sí son ricas, hermanos, pero no han puesto el amor a las riquezas. Le dan el tiempo a Dios y ponen sus riquezas en las manos del Señor. Por eso Dios los bendice. Y hay gente que ha estado así en toda la historia también. Pero hay gente que pone su amor en las riquezas
Y ese es el pecado, porque eso le agota la fe, le quita la fe, porque ponen sus vistas en las cosas materiales, que ya después no pueden ver las cosas espirituales. Y Jesús dice en su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita fe para poder agradar a Dios. Porque la Biblia dice, la fe también viene por el oír, y el oír la palabra de Dios en Romanos 10:17. Por eso nos unimos también para obedecer al Señor, y cuando escuchamos la palabra nos está entrando aumento de fe. Cuando vemos esto, hermanos, voy a mencionar unas cosas más. Hay unas cosas que son muy tremendas, pero yo pienso que es necesario porque, como les dije, todo apunta a lo mismo. ¿Qué pasa con alguien, o qué es la habilidad de alguien o posibilidad de alguien que tiene amor al dinero? ¿Y qué tipo de característica esto forma en alguien? Porque puede formar un carácter en alguien. Usted ha conocido gente de que usted los conoció antes que se hicieron ricos, y después que se hicieron ricos como que cambiaron completamente su carácter. Fueron una persona completamente diferente. Antes fueron quizás humildes, y después ya cuando agarraron el poder, las riquezas, uno dice, yo ya no conozco a esa persona. No sé quién es ahora. Porque antes me contestaban y ahora ya yo no soy nadie para ellos. Tienen ahora a sus amigos ricos y ya uno no es nada para ellos. Es como que la gente le gusta estar así en ese nivel para que entre medio de los ricos se hagan más ricos. Pero esto no es para generalizar en todos, pero hay gente que sí cambia su carácter. Pero, yéndonos de regreso a hablar las riquezas, a hablar de poner el amor en las riquezas. Mire lo que le dice las escrituras aquí. En este versículo, 2 Timoteo 3, 1-5, habla de esa característica. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios. Mire, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Mire, esa palabra que dice ávaros, esa palabra de tener la codicia, el mandamiento que nos dice, no codiciarás. Si nosotros queremos ir más allá de lo que Dios nos ha dado, hermanos, por el amor a las riquezas, buscando las riquezas, eso ya es pecado. Mire todo el carácter que lleva la persona. Y esto nos da a nosotros una descripción de varias cosas de este carácter. Y una de esas características es esa avaricia. Le quiero explicar algo, hermano. Algo que es grande en estos tiempos es este movimiento de la aborción. Es bien grande. Yo no voy a hablar mucho de eso hoy, pero hay algo de unos reportes que ha salido de eso de los abortos. ¿Y sabía usted que han habido reportes de que las partes, como digamos las partes de los fetos y órganos, han sido vendidos a otros países para diferentes cosas? ¿Sabía eso usted? No es que solo ellos lo agarran esto y lo tienen ahí, no. Hay gente que bajo lo que se ve hacen un negocio de esto. Y han habido reportes de esto que venden esas partes. O si usted quiere más información, se la podemos enviar también. Porque hay gente, cristianos, que se levantan en contra de estas cosas, hermanos, diabólicas que se están dando hoy en día. Y encuentran estas cosas y las sacan a la luz, porque Jesucristo dijo claramente que no hay nada que está en oculto, en la oscuridad, que no salga a la luz en su tiempo. Pero ¿por qué alguien va a querer hacer eso, hermanos? Por el amor al dinero. Por el amor al dinero. Si usted puede vender órganos, partes de cuerpos, aire, agua, lo que sea, el amor al dinero lleva a la gente a pisotear todo, hermanos. Pero no solo es de las aborciones que hacen dinero de eso. Hay gente que también
son traficantes de seres humanos, pues. En muchos países del tercer mundo se llevan a niños, los matan, les venden los órganos y los venden a países donde hay gente que tiene bastante dinero, que ya ellos son viejos o les está fallando un órgano y necesitan que alguien les done un órgano y ellos tienen dinero para pagar, hermanos. Así es que hay una gran dinero desde que se hacen todo eso. ¿De dónde viene eso? Ahora, yo no digo que todo es así, porque hay gente que genuinamente, ¿verdad?, firman para que sus órganos se les dé a otra persona y eso es genuino. Pero hay muchos lugares donde hacen esto por el dinero. Y hemos visto en las noticias cada vez en cuando. Usted sabe de esto, lo hemos visto. Hemos visto noticias donde han habido dos hombres, o un hombre y una mujer, que han venido en un avión y el bebé no hacía ni ruido en todo el tiempo. Y después cuando se dieron cuenta de que había algo raro y vieron el bebé, era porque el bebé ya estaba muerto. Y ese bebé lo usaron para poner dentro de él la droga y transportar la droga, hermanos. ¿Y por qué eso? ¿Por qué no le importan la vida? Porque el dinero es más importante, hermanos. Para esta gente el dinero es más importante. El amor al dinero es la raíz de toda la maldad, hermanos. Por eso es que Dios quiere que nosotros no tengamos el cuidado de no enamorarnos del dinero, de no poner el amor al dinero. Y acuérdese, mire lo que va a pasar con esa gente cuando se ponga la marca de la bestia. La gente no va a poder comprar ni vender. Mire, países hermosos como este país, como Australia, y países que Dios ha bendecido, tienen sistemas en lugar que ayudan. Usted se enferma hoy, usted va al hospital, casi todas las veces usted no tiene que pagar nada. Y si tiene que pagar algo, es bien poquito. Si usted tiene que tener medicamentos, son pocos el dinero, porque a veces hay medicamentos de 200, 300 dólares, pero usted usa una carta que se presenta como Medicare, Healthcare, y usted solo paga 5, 6, 7 dólares. Pero ¿qué pasa si el gobierno tiene que jalar toda esa ayuda? ¿Qué pasa si el gobierno tiene que, verdad, ya no poder ayudar con todo eso? Porque todo lo que, todo lo que Australia debe. Y si el gobierno después dice, mire, perdone todos los ancianos, pero ya no les podemos dar ayuda a ustedes. Mire, la gente que están en los pagos de Centrelink que no tienen suficiente, les vamos a tener que cortar sus pagos. Toda esa gente que está en la disability, que se les da dinero para que, ¿verdad? Porque ellos están dependiendo porque tienen un problema mental y tienen que utilizar medicamentos para la mente. ¿Qué va a pasar con toda esta gente que depende del dinero? Todas estas cosas, hermanos, están en moción, están en lugar. Y cuando nos hacemos dependientes en el dinero, cuando nos ponemos dependientes a esto, usted se ha preguntado, hermanos, cuánta gente no ha matado a otros por medio de estar borracho y se mete en el carro y anda y mata a otra gente. Usted no ve que quitan el licor, que quitan el cigarro, que ha matado a mucha gente en los años, sino que suben el precio porque le ponen como impuestos para que la gente pague, pero eso no trabaja porque la gente está adicta. Así que aunque ellos están levantando los precios, la gente todavía sigue comprándolo porque está adicta, está todavía haciendo lo mismo, pero el gobierno está haciendo más dinero por otro lado. Así que el amor al dinero, hermanos, es la raíz de todo mal. Y eso es uno de muchos ejemplos que se pueden utilizar. Y todas estas cosas, cómo vemos los sistemas, cómo las situaciones se dan. Pero por eso cuando nosotros aprendemos a amar a Dios y amamos a Dios, venimos ante Dios, Él es un mejor camino, el mejor camino. Sabe que el mundo está cambiando. Todo está yéndose al internet a comprar en línea. En vez de ir al supermercado, compre en línea. Y todas estas cosas que le dan descuento y mejor descuento de lo que uno puede agarrar cuando va al shopping. Usted conoce, hermanos, también un lugar que se llama Amazon, que son pero mega grandes para vender cosas. Ahora ellos están empezando a jalar libros, es decir,
a ya no vender ciertos libros. Ahora, mire, cuando hay gente que se pone junta y dice, ya no queremos vender libros para guardar los árboles, pongamos todo y metámoslos en digitalmente. Y después ya cuando la gente se acostumbra a que todo está digital, para que uno de estos grandes negocios diga, no, vamos a quitar este libro y en un botón quitan todo. ¿Qué va a hacer toda esta gente que ha escrito, verdad? Comentarios de la Biblia, que ha hecho su propia Biblia, todo eso. ¿Verdad? ¿Qué va a hacer ahora cuando sus libros no sean vendidos? ¿Me están entendiendo? Ah, pero si usted cambia eso que habla mal de la gente, eso que habla mal, ¿qué va a hacer esta gente? ¿Van a cambiar la Biblia para seguir ganándose su vida? ¿Qué es lo que va a suceder, hermanos? Mire, los que confiamos en el Señor, San Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor conoce que usted necesita un techo sobre su cabeza, conoce que usted necesita comida, ropa, todo ello, lo básico, principal. Mire, si Dios cuida de las aves del campo, que ellos no pueden agarrar cosas así como un humano, Dios cuida de ellos para darle el alimento, ¿cuánto más cuida de uno? Pero tenemos que tener confianza en el Señor, fe en el Señor, amar a Dios, hermanos, porque todo está yéndose para este camino. Esto no le está diciendo a usted ahora que usted deje su trabajo y empiece a depender del Señor. No, hermano, no le estoy diciendo eso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no le estoy diciendo también que nos vamos a levantar en una huelga o algo así en contra del gobierno para empezar a tratar de pelearnos contra esto. No, está escrito en la palabra porque Dios lo va a permitir. A nosotros es dado, hermanos, conocer estas cosas, estar bien con Dios y publicarlo a las otras vidas para que otras vidas sean salvas, que entren al Evangelio. Todas estas fases que estamos pasando por, hermano, que está llegándose a implantarse el microchip, confiando en el Señor, es lo único que nos va a llevar adelante. Lo único que nos va a dejar pasar en estos tiempos. Mire, después podemos nosotros decir, como dice en Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hablando de todos, hermanos. El Evangelio a veces es conocido en la mente de la gente como palabras de un loco, pero esta palabra es poderosa para salvación del alma. El predicarles, el hablarle a la gente que Cristo vino en cuerpo y sangre y Él murió y resucitó al tercer día y regresará por su iglesia. Aunque la gente lo quiera creer o no, eso no tiene que ver con nosotros, ese es entre ellos y Dios. Pero nuestro deber es predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas. Este mensaje no es un mensaje de muerto, es un mensaje vivo porque tenemos una viva esperanza. Es poder de Dios para salvación del alma. Es Dios el que toca los corazones y las mentes, hermanos. Dios es el que compunge de pecado a las vidas. Él es el que compunge con para que se arrepienta la vida. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe a fe. Aleluya. Y cuando vemos, digamos, si hay unos que toman un paso para atrás en su fe y empiezan a decir, es que yo no sé lo que contiene el futuro y me hago esto para asegurarme. Y empezamos bajo la presión que hace el mundo, el diablo. Y empezamos a tomar un paso para atrás. Hermanos, por eso les digo que es importante amar a Dios, enamorarse de Dios, porque dice aquí, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Cómo llegaremos al final, hermanos? Se ve como que es imposible en esto que hemos hablado. ¿Cómo llegamos al final?
La clave está en enamorarse de Dios cada día más y más. Cuando estamos enamorados de Dios, todo se viene en su lugar, porque Dios pone todo en su lugar. Podemos aprender a confiar en Dios con toda nuestra mente, amarle con todo nuestro ser, y el Señor nos suple con todo. Y yo le digo todo, todas las cosas, porque Dios es Dios. Él nos ha hablado su palabra. Y este mensaje que vimos antes, que dice que vamos de fe a fe, ¿cómo es eso? Porque Dios se manifiesta a usted. Cuando Dios lo bendice, de parte de Dios su fe crece y nos enamoramos más de Dios. Aprendemos a confiar más en Él. Nuestra fe crece en el Señor. Si es que esta es la clave, hermanos. Así que cuando vemos el número de la bestia, vamos a ver la imagen primero donde comenzamos, que tiene el microchip. Si es que el número 666 y todo lo que apunta a esa tecnología